En México se ha evolucionado y burocratizado mucho más los procesos del comercio internacional. Sin duda que ya el comercio en México es digital, ¿no? Es electrónico porque, bueno, pues existe la ventanilla única y pues varios países lo tienen, ¿no? Lo que te toca jugar como líder desde esa perspectiva es resuélvelo. El tipo de manufactura y de ensamblajes que más ha crecido en México en los últimos años es particularmente de infraestructura crítica para data centers, ¿no? Bienvenidos a Del Barco al Algoritmo, soy Diego Solórzano y hoy me da mucho gusto recibir a Adrián Hernández, Trade Compliance y Customs Manager en Plexus en Guadalajara. Y es uno de esos perfiles interesantes que ha sido líder de comercio exterior, pero también tiene como que la parte de ingeniería de procesos y además toma muchas decisiones como Risk Manager, como vamos a platicar en un minuto. Adrián tiene un combo bastante interesante de certificaciones como Six Sigma Black Belt, como ISO 31000, de gestión de riesgos como ISO 28000 y además todo esto lo ha operado en el mundo real. Certificaciones de IMEX, PROSEC, IVA, ACITIPAD y una larga lista de etcétera para diferentes proyectos industriales, de healthcare y de ciencias médicas. Adrián ha estado del lado de la manufactura, en brokerage, en logística y hoy lidera equipos y proveedores para que la operación no solo cumpla, sino que sea rápida, segura y resistente. Adrián, bienvenido al programa. Muchas gracias por tomarte el tiempo de platicar conmigo. ¿Qué tal, Diego? Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Es un placer estar aquí acompañándote para poder compartir algo de lo que nos gusta y nos apasiona. Sin duda que lo hace. Oye, mi querido Adrián, quiero empezar con un post que te aventaste hace un par de semanas y por el cual te contacté para platicar, ¿no? Y voy a leer un par lo voy a traducir, pero un par de cosas que pusiste en LinkedIn, ¿no? Pones, me parece que ahora los profesionales del comercio exterior, todo suena muy alarmante. Para mis colegas y para mí, los responsables de Trade Compliance y de las áreas de Customs, la profesión se ha vuelto tan demandante como se ha vuelto requerimientos muy precisos. Hoy en día, los líderes de Trade Compliance tienen que ser expertos en economía, política, de frameworks generales legales, contabilidad, finanzas, controles de inventarios, TI, sistemas, seguridad. Y además, encima de todo eso, tenemos que poseer un excelente control emocional y inteligencia emocional, ¿no? Platícame, ¿qué te llevó a postear esto? Gracias, Diego. Bueno, déjame entrar un poquito en la materia, primero dando un poco el contexto. En los últimos años, con el cambio de la cuarta transformación, el cambio de gobierno que hemos visto tan radical en nuestro país, viniendo de una estructura de partidos de derecha, ahora con el cambio mucho más trascendental con partidos un poco más con mentalidad de izquierda, en donde empieza a haber un tipo de gestión gubernamental diferente en el país. Evidentemente el entorno global, político, económico, pero principalmente de comercio exterior para México, ha ido cambiando y evolucionando. Hay una transformación sustancial en la forma en la que el comercio exterior ha estado ejecutándose en los últimos años. Y una de las vertientes principales es que nosotros como profesionales responsables del comercio internacional, tanto un servidor como mis colegas que se dedican en las diversas industrias, estamos enfrentando retos verdaderamente interesantes con temas de situaciones comerciales, políticas, legales y normativas. Adicionalmente, a todo lo que nuestras propias industrias pueden requerir. Con independencia del tipo de industria, a lo que me quiero referir es que en México se ha evolucionado y burocratizado mucho más los procesos del comercio internacional. Anteriormente, comparados con países en vías de desarrollo, sabíamos que México estaba avanzando de una manera sostenible a la automatización y la sostenibilidad de procesos digitales. Hoy en día, pareciera que la visión del gobierno es similar. Sin embargo, la infraestructura tecnológica que el gobierno presenta el día de hoy no es suficiente para poder dar el servicio adecuado a las empresas y poder generar la capacidad que México necesita para tener un comercio internacional eficiente. En aras de esto mismo que te estoy comentando justamente, es que nosotros desde la perspectiva del Trade Compliance ya no nos interesa únicamente la parte del cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias o la clasificación de materiales. Hoy en día, en el entorno complejo del compliance en el que vivimos, somos responsables también de las capacidades técnicas, financieras, fiscales que nuestras empresas se están enfrentando. En este mismo sentido, nos obliga a participar de manera activa con equipos multidisciplinarios, tal como lo comentabas bien, que traté de plasmarlo en el post, en donde tenemos que trabajar de la mano con los equipos de contabilidad, finanzas, control de inventarios, los equipos de IT,
sistemas de desarrollo, equipos de análisis de datos, supply y algunos otros que nos obligan a mantenernos en un esquema completamente enfocado para que la operación sea perfecta. Básicamente ese sería el resumen de todo este comentario. Entonces, para nosotros como profesionistas y profesionales del comercio internacional ha sido una oportunidad, pero también un reto relevante, porque nos obliga y nos exige a poder hablar los diferentes idiomas y lenguajes que se hablan dentro de una organización. De que es súper interesante y hay mucho que, pues me gustaría jalar un poco los hilitos de lo que empiezas a decir, ¿no? La primera cosa interesante que me dices es sobre, pues, la infraestructura tecnológica, ¿no? Y hablas un poco que, pues, muchas de las implementaciones tecnológicas se han enfocado más hoy en encontrar errores que a realmente facilitar el desarrollo o el performance industrial, ¿no? Y por lo tanto, en, pues, que México alcance su potencial como potencia manufacturera, ¿no? ¿A esto es a lo que te refieres cuando me dices hablas de, pues, infraestructura tecnológica, o te refieres a algo más? 100%, y en parte, por ejemplo, en México tenemos algo que conocemos como Ventanilla Única de Comercio Exterior, que es la plataforma por excelencia en donde la autoridad busca integrar todos los trámites, autorizaciones y permisos relacionados al comercio internacional, y comparado un poco con otros países como Brasil, que tienen plataformas similares. En el caso de Brasil tiene el CICE, que es el Sistema de Información sobre Comercio Exterior. Es básicamente el homólogo de la Ventanilla Única. En este sentido, mi comentario va enfocado a que en otros países han evolucionado a buscar esta misma solución. Sin embargo, los desarrollos están soportados y sustentados con software mucho más potente, mucho más amigable y mucho más adecuado al volumen y el tipo de operaciones que se manejan en el país. En nuestro caso, lo que duele en las operaciones del día a día es verdaderamente tener el impacto mayormente por la infraestructura y no por las propias regulaciones. Si me voy para atrás un poco, desde que la mercancía ha sido regulada por las diversas regulaciones y restricciones no arancelarias, los trámites anteriormente tú sabes que se llevaban de forma física. Se presentaban físicamente junto con toda su documentación anexa a la autoridad correspondiente y a través de ese medio te contestaba, lo cual era muy lento, burocrático y a veces retrasaba en bastante la operación de comercio exterior. Desde esta perspectiva, la Ventanilla Única viene a proponer una evolución y una transformación diferente. No obstante, la capacidad de infraestructura, la capacidad técnica de la Ventanilla Única del comercio exterior mexicano presenta bastantes fallas y limitantes que al final terminan poniéndonos en situaciones similares con un entorno distinto, en este caso desde la parte de tecnología. ¿Qué genera? Que los trámites se retrasen, que esa evolución y ese dinamismo que se buscaba para poder avanzar en el proceso de ejecución se retrase y que por el contrario, lo que antes era burocrático para que la autoridad te respondiera, ahora es burocrático para poder ingresar información, para poder hacerle entender a la autoridad que el esquema entre compañías, incluso propias de la misma industria o del mismo giro, puede variar por los modelos de negocio, por el tipo de producto que manejan, por los volúmenes y por los niveles de certificación. Fíjate que sí, estoy bastante de acuerdo con lo que dices. Creo que un poco mi lectura de la situación, ¿no? Y particularmente hablando de Busem, ¿no? Y ahora, no sé, quizás un ejemplo muy concreto de la manifestación de valor, ¿no? Creo que tienes razón en el sentido de que el problema ya no es tanto cargarlo electrónicamente y digitalmente, ¿no? Y sí, sin duda que Busem tiene sus retos, ¿no? Y sus saturaciones, y ya veremos el 1 de abril qué tal nos va, ¿no? Pero sin duda que ya el comercio en México es digital, ¿no? Es electrónico porque, bueno, pues existe la Ventanilla Única y pues varios países lo tienen, ¿no? Pero entonces, dado que eso existe, creo que el reto ahora es mucho más de la parte de armar la documentación. Siento que el reto ya no es tanto, y es pregunta esto para ti, siento que el reto ya no es tanto la carga masiva a Busem o que exista del lado de la autoridad, ¿no? Pues la forma digital de hacerlo. Creo que el reto se ha cambiado de eso a la preparación de todo lo demás que eventualmente tiene que llegar a ser subido. No sé si esto es cierto para ti también. 100% de acuerdo, Diego. Y adicionalmente yo creo que hay un reto combinado, no únicamente de la preparación de documentación. Como te lo decía, hace un par de semanas tuve la oportunidad de apoyar a una empresa con la gestión de un operador económico autorizado. En este caso estábamos haciendo y preparando la documentación para hacer el ingreso de la solicitud de certificación, en donde desde mi primera experiencia, te hablo esto hace cerca de 2
12 años haciendo una gestión de un operador económico autorizado. En aquel momento se hacía la presentación física a través de medios digitales, es decir, te aceptaban ya adicionar y anexar información a través de un dispositivo USB. En este momento, la autoridad ha transformado y evolucionado ese proceso para llevarlo a cabo 100% digital en la plataforma de la ventanilla única. Con base en esas dos experiencias, me gustaría fomentar el siguiente comentario. Evidentemente, la ventanilla única es una solución potencial. Sin embargo, comparado con el proceso que me tocó vivir anteriormente, en esta ocasión mis retrasos fueron porque la ventanilla me sacó 3 veces, borró la información que yo ya había capturado, me generó un retraso y además me genera limitantes de peso para la carga de los documentos necesarios. Hay documentos obligatorios y hay documentos adicionales que puedes adicionar a tu perfil de empresa. Sin embargo, hay ocasiones en las que la cantidad de documentos, al estar limitado por la cantidad de peso, también genera temas de preparación interna muy robusta de esa documentación. Es decir, si tienes procedimientos que por las propias capacidades técnicas, es decir, que incluyen imágenes, flujogramas y demás, un solo procedimiento pesa más de los 3 megas, sí. que es la limitante, ya bloqueó tu proceso y entonces ese procedimiento que debió haber sido cargado de forma sencilla para eficientar justamente el flujo de la carga en la ventanilla única, deja de ser eficiente, dinámico y sencillo y por el contrario se convierte en algo difícil, complicado y complejo. ¿Por qué? Porque tienes que imprimir el documento, escanearlo sobre las características que la autoridad requiere en la plataforma, que son los 300 puntos por pulgada. 3 megas, menos de 3 megas, escala de grises. Exactamente. Entonces, imagínate cuando tienes un documento que por sus propias características pesa 10, 12 megas. Tienes que estar jugando con... Le agregas una hoja, le quitas otra hoja, generas otro apartado, metes otro apartado y a la par generar el mismo dinamismo dentro de la ventanilla única porque pues evidentemente están 100% relacionados. Entonces toda la eficiencia, toda la evolución, toda la transformación que la autoridad buscó generar a través de la ventanilla única se perdió. Y es ahí donde justamente se siguen generando estas limitantes. Adicionalmente, que hoy trayendo un poco de los temas actuales a la mesa, cuentas con herramientas, softwares que ya tienen inteligencia artificial integrada, que te permiten hacer lectura de documentos, cuentas con plataformas servidores en la nube que te permiten almacenar un amplio campo de documentación, cuentas con otros softwares que te ayudan a comprimir el volumen y el peso de la información. Entonces, hay otro montón de soluciones que deben ser integradas a este tipo de herramientas y softwares como la ventanilla única que pueden permitir tanto al contribuyente a que cumpla de una manera más sencilla y eficiente como a la autoridad de que detecte esos faltantes o incumplimientos que pueden tener con base en sus procesos. Algo que también mencionas, y sin duda que me quiero meter en un rato a platicar específicamente de innovación y herramientas, y mencionaste la palabra inteligencia artificial y pues como te decía antes de entrar, ¿no? Soy un obsesionado del tema, ¿no? Pero pusiste algo que también me pareció interesante porque no siempre lo veo en este contexto, que hablas de la inteligencia emocional como líder de compliance. Platícame, pues no sé, quizás con ejemplos reales, ¿no? ¿En qué tipo de situaciones es cuando más has tenido que ejercer inteligencia emocional? Mira, yo creo que va muy de la mano con todo lo que hemos compartido hasta este momento, porque definitivamente, te decía, como personas que requieren capacidades técnicas múltiples, al tener que estar trabajando con equipos multidisciplinarios y adicionalmente con nuestro propio equipo de comercio exterior, juegas con un montón de variables que se presentan en el entorno. Entre ellas, tal vez la ignorancia técnica, porque al final no somos profesionales ni profesionistas específicos de contabilidad y finanzas. En su mayoría, estoy hablando de gente que estudiamos comercio internacional y que nos dedicamos a esto. Entonces, juegas con la parte de la ignorancia, juegas con la parte de las personalidades propias, juegas con la parte de los roles jerárquicos y la toma de decisiones dentro de la organización, juegas con la ignorancia de los terceros respecto de tus procedimientos del comercio internacional. Y en términos de inteligencia emocional, para poder ser un líder en el ámbito y en el mundo del trade compliance, de la logística o del comercio internacional, necesitas saber cómo persuadir correctamente a las personas adecuadas para que se tomen las decisiones necesarias dentro de la organización. Por otro lado, también hablamos
de las gestiones gubernamentales y de la forma tan agresiva que se ha venido el aspecto fiscalizador en México especialmente. Desde esta perspectiva, lo que puedo mencionar es que en el día a día te esfuerzas al 100% para tener en cumplimiento todo, pero también es necesario recalcar que las operaciones no son perfectas. ¿Por qué? Porque la operación del día a día de una manufactura es muy dinámica y todos los escenarios cambian y los clientes pueden tener diversos requerimientos que nos obligan a adecuarnos a los requerimientos del cliente para poder adaptar nuestra logística a esas necesidades. Desde esta perspectiva, cuando tú estás peleando por tener todo el compliance al día y al punto, te vas encontrando en tu día a día con requerimientos, rechazos o retrasos en las respuestas por parte de la autoridad. La propia ineficiencia y la burocratización que ellos han generado en sus procesos internos terminan siendo gestores de nuestros propios resultados y nuestra propia eficiencia. Muchas veces no es que nosotros como profesionales del comercio internacional somos ineficientes. Por otro lado, significa que tal vez la propia ineficiencia de la autoridad con relación a sus procesos tecnológicos, y no solo tecnológicos, sino propios de sus procesos diarios en la ejecución, terminan siendo los que nos vuelven ineficientes y poco dinámicos. Me gustan los ejemplos en este programa y siento que, pues sí, quienes escuchan y quienes estamos con ejemplos se vuelve todo más divertido y concreto, ¿no? No sé, y te lo pregunto así, ¿no? A falta de mejores palabras para preguntártelo, ¿no? Quizás tu ejemplo más doloroso, donde dijiste, puta, esto sí ha requerido de mí lo más zen que he estado. Si me puedes platicar una situación, obviamente sin nombres y no me digas ni siquiera en qué empresa ni nada, ¿no? Pero así una situación que dijiste, puta, esto sí está requiriendo todo mi zen. Claro, mira, te platico una experiencia muy buena que tuve. Hace un par de años estuve trabajando para otra empresa en donde durante ese proceso realmente creo que teníamos un buen programa de cumplimiento. Estábamos gestionando cerca de 15 modelos de auditorías distintas, es decir, cubriendo diversos frentes, no solo hacia la parte de comercio exterior, correcto, sino a la parte de nuestros programas de diferimiento de impuestos, a la parte de la gestión de correcta de inventarios, a la parte fiscal, para la presentación adecuada y en tiempo de las declaraciones mensuales, de las declaraciones anuales, etc. Durante ese periodo, evidentemente, tuvimos la fortuna de detectar N cantidad de hallazgos. Desde esa perspectiva, ¿qué es lo correcto? ¿Qué fue lo correcto? Levantar la mano para decirle a la alta dirección dónde eran las áreas de oportunidad, cuáles eran las necesidades concretas que teníamos como organización y dónde necesitábamos apoyo para poder solventar y realmente generar pilares sostenibles a largo plazo que nos ayudaran a que esos errores no sucedieran. La respuesta por parte de la alta dirección, evidentemente, a ese modelo fue desde una perspectiva negativa, porque el modelo requería de diversos sistemas y softwares. Ya no era únicamente tema de personal o tema de procesos. El proceso estaba siendo capaz de dejarnos ver las áreas de oportunidad. El personal estaba ejecutando de forma correcta con las herramientas que en ese momento se tenían. Claro que era una inversión fuerte y no me gustaría darte la cantidad porque no la recuerdo exactamente, pero era una inversión significativa. Al cabo de los meses de esta discusión, en donde no se pudo concluir nada, simplemente se quedaron los hallazgos abiertos y a conocimiento de la alta dirección, por ahí de 6-7 meses posteriores, tuvimos una carta invitación por parte de la autoridad que no se pudo solventar. Y evidentemente esto estaba relacionado al grupo de hallazgos que tuvimos durante ese programa de auditorías. Claro que en ese momento lo que te toca jugar como líder desde esa perspectiva es resuelvo en ese momento. Pero hay situaciones que ya no son posibles resolver porque el propio requerimiento es profundo y directo a lo que ya sabes que tienes mal. En la línea del tiempo, recordemos que por facultades de comprobación la autoridad tiene permitido hacer revisiones hasta 5 años para atrás. Entonces, a eso le sumas que tal vez esa porción de procesos no estuvo a tu cargo, bajo tu tutela, no sabías realmente cuál era la visión de la persona que lo estaba liderando, y eso
terminó siendo bastante tortuoso, porque al final, si lo traduzco en un esquema coloquial, lo que realmente como personas tú dirías, lo que le tendrías que decir a esas personas es: te lo dije, te lo avisé con antelación, ¿sabes? Pero no se puede. Exacto. Y es aquí donde justamente entra mucho el esquema de lo que comentábamos de la inteligencia emocional, porque al final de cuentas no puedes hacer eso. Eres una persona profesional. Sí, te quieres volver loco, pero eres profesional. Exacto. Y manejar esas emociones entre la frustración del te lo dije, entre la inteligencia emocional y el profesionalismo del ok, no hicimos nada, esta es la realidad, y entre la inteligencia asertiva para tomar las siguientes decisiones inmediatas y solventar esa situación. Creo que ahí es donde nosotros tenemos y debemos tener la capacidad para gestionar de manera adecuada y eficiente nuestras emociones. Justo a eso me refiero. Ahora, creo que pues mucho de tu mentalidad y de tu práctica, ¿no? Y dijiste algo que apunté acá, ¿no? Que las operaciones no son perfectas y no pueden ser perfectas, ¿no? Pero por otro lado, pues bueno, veo en tu perfil, pues Six Sigma Black Belt, ¿no? Y entonces como que pienso, como un Six Sigma Black Belt me está diciendo no es posible que las cosas salgan perfectas, ¿no? O a lo mejor estoy mal interpretando lo que, ¿no? ¿No? Pero ¿cómo empatas tu mentalidad de, otra vez, ¿no? De Six Sigma certificado Black Belt y el factor de, oye, las operaciones no son perfectas? Mira, al final de cuentas, un Six Sigma no busca, y se sabe que no busca la perfección, porque la perfección a ojos de cualquiera es imposible. Pero sí lo que busca es que a través de modelos estadísticos encuentres la mejora continua. Y claro que siempre va a haber áreas de oportunidad desde diversas aristas, pero desde un punto de vista holístico, lo que buscas es cubrir todos los frentes para que el modo de falla y error se reduzcan las probabilidades a un impacto mínimo para la organización. Sobre todo combinando también las otras certificaciones que tengo. Desde esa perspectiva, lo que buscamos es jugar con modelos de riesgo acertados. Es decir, encontramos los números que están afectando principalmente en el entorno empresarial, desarrollamos nuestro plan de acción con base en el nivel de certificaciones y contexto interno dentro de la organización, evaluamos e identificamos los principales puntos de riesgo para poder generar puntos de acción estratégicos y enfocados en las principales áreas de oportunidad con mayor probabilidad de ser impactados, valga la redundancia, o que tengan una consecuencia diferente por parte de la autoridad. Y a través de ello buscamos ser eficientes enfocando esfuerzos de nuestros recursos, tanto personales como financieros de la organización, para poder estar cubriendo en un programa de Trade Compliance completo. Desde esa perspectiva, esto se convierte en un esquema de mejora continua, se evalúa año con año o antes en caso de ser necesario, dependiendo las situaciones propias de la organización, y con base en ello, pues los modelos se van adaptando. Al final de cuentas, un modelo de riesgo no es estático, es dinámico, juega con el entorno interno, el entorno comercial, el entorno empresarial, el entorno industrial, el entorno geopolítico, el entorno social. Y desde estas perspectivas, lo que nos permite a nosotros es verdaderamente cubrir con solidez toda la perspectiva del compliance para el comercio internacional. Ahora, hablaste un poco de áreas de oportunidad, ¿no? Y pues modelos estadísticos, modelos de riesgo, minimización de riesgo, ¿no? Creo que hay muchas cosas aquí, pero pues para preguntártelo en quizás lenguaje un poco más aterrizado, ¿cuál es tu problema o en los últimos 6 meses, ¿no? O en los últimos 3 meses? ¿Cuál es tu reto número 1 en términos de Trade Compliance? Creo que desde la perspectiva más honesta es cómo transmites esta misma sensibilidad y esta preocupación que verdaderamente tengo como responsable de la parte del Trade Compliance para esta compañía en este momento a todos los líderes de la organización que no están directamente involucrados en el comercio internacional. Nosotros terminamos siendo el eslabón que cuida y que crea el governance para la parte de comercio internacional de la empresa. Sin embargo, si las demás áreas funcionales que participan dentro del supply y del proceso productivo de la organización no se apegan a ese propio governance por la necesidad que puede tener el cliente, y muchas veces, aquí me gustaría hacer un paréntesis, muchas veces los líderes de áreas alternas se enfocan evidentemente desde la perspectiva de negocio en la necesidad que tiene el cliente, pero pierden de vista la parte del cumplimiento.
Y muchas veces estas se contraponen, porque al cliente le urge el producto, pero a ti te toma 1 mes y medio gestionar un permiso ante alguna autoridad. Y entonces jugar con eso es muy complicado. Desde esta perspectiva, lo que nosotros procuramos es sensibilizar y concientizar a los líderes de las demás áreas para que por lo menos estén en el mismo entendimiento y que áreas relacionadas como el área de planeación puedan tener una visibilidad previa o les puedan dar una visibilidad previa para que en conjunto podamos desarrollar una estrategia logística eficiente. La logística no nada más depende del departamento de logística. Hay muchas áreas relacionadas, materiales, compras, planeación. Exacto. Entonces creo que muchas veces el ir como caballo desbocado solo viendo para enfrente y sin cuidar a tus contrapartes internas de la organización, eso provoca mucha ineficiencia dentro de las organizaciones. Y el estar lidiando con esas situaciones de comunicación, de entendimiento, de ignorancia, de las propias situaciones internas y retos que está viviendo la organización, de la entrada de nuevos clientes con necesidades nuevas, de entornos políticos, normativos nuevos y diferentes. Creo que todo eso es donde realmente enfocamos la mayor parte de nuestra atención y tiempo. Y lo que me parece súper interesante de esta respuesta es que no está tan estrictamente ligada, ¿no?, a la ejecución de un cruce, ¿no? Como que lo que entiendo de tu respuesta y del reto importante que tienes en los últimos 6 meses es, pues, más bien la tensión que sucede naturalmente entre el área de compliance y quizás otras áreas, pues, digámosles así, más customer facing, ¿no?, más de cara al cliente. Y fíjate que justo ahí, digo, adhiriendo un poquito a tu comentario, no solo es entre las otras áreas diferentes. Algunas veces incluso puede ser entre nuestras propias áreas de logística y trade compliance hacia la parte corporativa. Ah, sí. Cuéntame más de esa tensión. O sea, porque eso se asumiría que un director de logística internacional o un director global de trade compliance pues entiende perfecto de lo que le estás hablando, ¿no? Pero... Claro que entiende que hay regulaciones, pero tal vez no es experto en la regulación mexicana. Y justamente ahí es donde puede ser complicado adherir la estrategia general global. Me refiero desde el punto de vista de trade compliance a una estrategia regional local, ¿sabes? ¿Por qué? Porque muchas veces las visiones son muy diferentes, muy diferentes. Todos los países manejan el sistema armonizado de clasificación, es verdad, pero no todos manejan el sistema armonizado como lo maneja México. Todos los países tienen regulaciones y restricciones no arancelarias, pero no todos los países lo manejan en la forma y en el esquema en que lo gestiona el país. Por lo tanto, muchas veces para los líderes regionales o globales o que operan fuera de México, principalmente, y que lideran estrategias regionales que incluyen a México, es complicado, muy complicado entender cómo la propia autoridad a veces te puede dar elementos y procedimientos de cumplimiento que establecen periodos de 15 días para poderte dar una autorización, por ejemplo, pero que actualmente presenta retrasos de 1 mes y medio. Eso en términos de negocio no es entendible, no es. Ellos saben que hay reglas, pero no entienden cómo gestionar, porque nos estamos volviendo un país ineficiente desde esa perspectiva, y eso empieza a generar mucha frustración desde la perspectiva de negocio. Hay mucha tensión, y a lo que regresando un poco al comentario a la que nos traía hasta este punto, es compartir esa visión, esa sensibilidad, ese conocimiento técnico al nivel y en el lenguaje que se necesita, es sumamente complejo, sumamente complejo. Y creo, no sé, lo veo yo también de mi lado, ¿no? Como muchas, no sé qué porcentaje, quizás tú sabes el porcentaje, ¿no? Pero debe ser que de las importaciones a México y de la manufactura en México, estoy casi seguro que el 80% es realizado por empresas extranjeras, ¿no? Por multinacionales extranjeras. Quizás sabes el dato mejor que yo, pero estoy casi seguro que debe ser un número así de alto, ¿no? Y entonces eso significa necesariamente que muchas de las decisiones y que muchas de la dirección de estas empresas sucede en otros países, llámense en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Y aterrizar eso a la realidad local, pues hay una fricción ahí. Sí, claro. No. Y justamente, mira, por ejemplo, de los datos más interesantes es las empresas CIMEX en México representan cerca del 72 al 75% de las exportaciones generales del país. De esas, estamos hablando que empresas dedicadas al comercio exterior representan
entre el 40 y el 50% de empleos directos y formales en el país. Y a eso le sumas todo el tema de empleos indirectos, transportes, comedores, seguridad, limpieza, proveedores de infraestructura de seguridad y todos los demás que se adhieren a las cadenas de suministro globales. Así de relevante es el comercio internacional. A mí una idea que me gusta compartir mucho aquí en la organización es, nosotros antes de ser empresa manufactura, somos una empresa de comercio exterior. Porque al operar principalmente a través del programa IMEX, si nuestro programa IMEX o nuestra certificación de IVA se ve afectada, en automático la operación de manufactura se detiene. Y eso ha ayudado un poco a que los demás líderes entiendan la situación. Claro que no cambia por completo el approach, ¿verdad? Pero al final de cuentas, el entender que al menos en el modelo de negocio en el que yo participo en este momento, las empresas de nuestro nivel, que somos empresas certificadas en materia de IVA y EPS, con certificación OEA, CITIPAT, con programa IMEX, que operan con diversas estrategias para la reducción arancelaria a través de certificados de origen, regla octava, programa PROSEC. Todo el entorno de cumplimiento es bastante robusto. Si nosotros fallamos, la operación para la organización en el país se puede detener. Y muchas veces darle a entender eso a un director general, a un VP, es complejo porque no dimensionan el impacto. Y adicionalmente, créeme que hay otro punto de vista en donde justamente no es solo compartirlo con ellos, sino realmente que se vuelvan parte integral de nosotros. Porque muchas decisiones terminan siendo tomadas por ellos que afectan el punto de vista de comercio internacional. Algo que también me gusta resaltar es que nosotros como líderes del comercio internacional, justo como lo decías, tenemos que buscar la perfección, porque un error puede desencadenar N cantidad de problemas. Adicional a la multa, hoy en día con todo el esquema fiscalizador del gobierno, tenemos la parte de la suspensión del padrón de importadores, de la suspensión o cancelación de la certificación de IVA o de la certificación OEA. Y esto en automático pueden ser pérdidas millonarias en términos de dolarizados. Entonces, claro que son decisiones de negocio fuerte. Claro que necesitan entender, participar e involucrarse de forma diferente en las decisiones logísticas y de comercio internacional. Una cosa que creo que aunado a esto, dos cosas que a mí me vuelan la cabeza. La primera es, me estabas diciendo antes de empezar la entrevista, ¿qué porcentaje del PIB de México depende del comercio exterior? Mira, no me gustaría darte un dato inexacto, pero si no estoy mal, hablamos... O un rango, ¿no? Debe estar sobre el 70%. Increíble, ¿no? Aproximadamente. Y es que no es nada más la manufactura, sino todo lo que rodea al tema, ¿no? Estamos hablando que participan empresas de transporte. Hasta los comedores, ¿no? O sea, exacto. Y la otra cosa que me vuela la cabeza es, México creo que es, después de China, o ciertamente va en camino a eso, el tipo de manufactura y de ensamblajes que más ha crecido en México en los últimos años es particularmente de infraestructura crítica para data centers, ¿no? Llámese ensamblaje de equipos de cómputo y llámese infraestructura crítica como, pues, digamos, refrigeración y todo esto, ¿no? Y sin duda, pues tú que estás en la industria de, pues, electrónica, ¿no? Realmente es esto, ¿no? O sea, mucho de lo que hacen acaba en los data centers para allá. Otra cosa que me vuela a la cabeza es pensar que, de alguna manera, en el mundo, sin comercio exterior y sin compliance en México, no existe la inteligencia artificial en el mundo. No, y fíjate que otra vez trayendo un poco a la mesa el tema de la inteligencia artificial, hoy en día, anteriormente y creo que en meses pasados, porque esto ha sido con un crecimiento dinámico exponencial, pero en meses pasados se convertía en una best practice. Creo que en este momento, para poder competir en lo que nos está exigiendo el entorno de cumplimiento normativo, sí, es básicamente un ticket to play. Sin duda. Si no empiezas a adherir procesos de inteligencia artificial, no solo a la parte de trade compliance, sino a cualquier proceso integrado básico y principal dentro de tu organización, es muy probable que en los siguientes 5 años tengas un retraso total.
Y me gusta como una buena parte, o sea, pues movernos a la próxima parte, ¿no? De innovación. Hablas mucho de inteligencia artificial, ¿no? Y tienes tus certificaciones. Y creo que te lo voy a preguntar así, ¿no? ¿Qué te emociona de cara al futuro de esta profesión? Fíjate que yo soy partidario de que las profesiones, al menos desde la perspectiva de comercio exterior, hablando como experto en el tema, no van a desaparecer. Porque el nivel de participación que tenemos desde esta perspectiva holística es superior a la de creo que muchas de las áreas que integran en una organización. Sin embargo, sí creo que va a evolucionar y se va a transformar. Y es justo ahí donde viene la motivación más fuerte, al menos para un servidor, en esa evolución, para estar preparado, y en esa transformación para seguir avanzando en innovaciones que puedan ayudar a las empresas a que sean mucho más eficientes, mucho más efectivas y mucho más acertadas en sus esquemas de cumplimiento. Desde la perspectiva de compliance, me atrevo a decir que el compliance en el comercio internacional es relativamente nuevo. Si tú hablas con una empresa que nació en los 2000, es posible que el área de cumplimiento ni siquiera hubiera sido un área pensada. Y no me refiero solo a un área de compliance per se, un área de compliance al comercio internacional. Que haya posiciones técnicas especializadas, profesionistas dedicados al cuidado 100% del comercio internacional en términos normativos y regulatorios. Entonces, creo que desde esa perspectiva, por el contrario, me motiva mucho, que yo lo veo como un área de oportunidad para seguir involucrándome, evolucionando, siendo pionero y por ende también innovando con las nuevas herramientas que se nos están presentando en el entorno global. Una cosa que dijiste, o sea, sin duda que se va a transformar y va a cambiar, ¿no? Y otra vez nos gustan los ejemplos en este podcast, ¿no? Quizás 2 o 3 puntos en donde te sea muy obvio que la profesión se va a transformar y va a cambiar. Yo creo que vamos a evolucionar mucho más a profesionistas dedicados a la gestión de riesgo que a la ejecución de actividades para llevar el día a día en el cumplimiento de la organización. Creo que en el mediano plazo alcanzo a visualizar que las plataformas gubernamentales se van a tener que alinear a los requerimientos globales propios que están surgiendo desde la necesidad comercial. Sé que hoy en día no estamos ahí, pero yo no alcanzo a ver que nos quedemos mucho tiempo más a futuro en la situación que enfrentamos hoy en día. Y por otro lado, creo que lo que nos va a tocar hacer sería ser líderes en la toma de decisión con base en la gestión de riesgos propia de cada una de las áreas o subáreas que nos toque cuidar. Obviamente, la implementación de herramientas tecnológicas y softwares va a ser clave para la gestión de estas nuevas actividades. Otra vez, trayendo a la mesa el tema de inteligencia artificial, potencializas tu trabajo, puedes trabajar con Big Data, tienes la capacidad de generar análisis profundos y detallados con niveles de control estadístico, de bases de datos enormes, de hacer la conexión con tu ERP, de encontrar las áreas de oportunidad en tiempo real, de tomar decisiones de forma mucho más eficiente, de avanzar y transmitir esa información a través de dashboards actualizados en tiempo real. Eso para cualquier área directiva de gerencia o de liderazgo de alto alcance es oro molido. ¿Por qué? Porque tienes la información al alcance de tus manos y la información es poder, Diego. Tú sabes que una vez teniendo los datos sobre la mesa, eres capaz de evolucionar y trascender para tener toma de decisión correcta en ese momento, porcentajes de error más chico y por ende buscar una perfección como iniciábamos la conversación. Adrián, un par de preguntas que siempre me gusta hacer para cerrar estas conversaciones que tratan sobre el futuro, ¿no? La primera de ellas es, ¿qué le recomendarías a alguien que pues, a lo mejor se está graduando, ¿no? hoy o a lo mejor tiene su primer trabajo en áreas de compliance, ¿no? Que estudió pues, comercio internacional, como bien dices. ¿Qué recomendación tienes para esas personas que empiezan su carrera de cara al futuro de la profesión? ¿Qué les recomendarías? Lo primero, que creo que es una recomendación muy redundante, pero me parece bastante sólida conforme el entorno actual. No somos especialistas únicamente en el comercio internacional. Tenemos que evolucionar en el conocimiento técnico de diversas áreas y la recomendación sería
a que se sigan preparando, pero pero no limitarlo a la preparación únicamente del comercio internacional per se. Permitirse ampliar el panorama para adoptar otro tipo de herramientas, otro tipo de skills que se puedan adaptar en su perfil profesional y que se conviertan en profesionistas integrales para tomar posiciones que permitan el multidesarrollo del liderazgo. ¿A qué quiero venir con esto? No importa si eres emprendedor, si eres empleado, si te dedicas desde la perspectiva del comercio internacional al trade compliance, a materiales, al control de inventarios, a compras, a planeación o a cualquiera de las otras áreas relacionadas que se pueden integrar. Desde esta perspectiva, lo que yo sugiero es, necesitan prepararse para adoptar herramientas, porque el futuro va a estar en las herramientas y no en el conocimiento. La información ya está al alcance de nuestras manos, a través de las herramientas que se han ido desarrollando. El futuro yo lo visualizo en cómo vamos a ser capaces de adaptar todas esas herramientas que se están desarrollando para generar soluciones estratégicas y potenciales para una organización. Y ahora, del lado de la cara del líder, ¿no? Cuando alguien piense en 10 años, ¿no? Te estoy hablando aquí más futureando. En 10 años, cuando alguien piense que alguien fue un gran líder de Trade Compliance, esa persona, ese líder, ¿qué está haciendo hoy? Yo creo que en este momento debería estarse previniendo y preparando justamente con las nuevas herramientas que se están tomando a consideración, visualizando las buenas prácticas y las mejores prácticas que están sucediendo en el entorno global para los líderes de Trade Compliance, entendiendo cuáles son las nuevas herramientas potenciales que están surgiendo hoy y visionando hacia dónde están caminando. Todo en este momento está caminando hacia la integración, la evolución y la automatización. Sin embargo, alguien va a tener que hacer la interpretación para tomar las decisiones adecuadas en el momento correcto y con las personas indicadas. Y ahí es justamente hacia donde debemos avanzar como líderes. Soy un fiel creyente, insisto, de que la inteligencia artificial no viene a reemplazarnos, viene a hacernos evolucionar y trascender de forma diferente. En su momento se pensó lo mismo del Internet, y henos aquí. Y henos aquí. Entonces, lo que yo puedo sugerir al respecto es avanzar al ritmo en que la tecnología está avanzando, debe ser primordial. Adaptar otro tipo de herramientas técnicas, como puede ser para la gestión de riesgos, para la administración de proyectos, sistemas de gestión integrales, tanto de ciberseguridad, de manejo de cumplimiento, de calidad, dependiendo del entorno empresarial, para entender verdaderamente el entorno contextual de la organización. Y desde esta perspectiva, estoy seguro que la visión se amplía y las decisiones son mucho más trascendentes en un líder. Habiendo conocimiento, hay buenas decisiones. Hay algo que a mí me encanta y en algún momento lo escuché de uno de mis profesores en el ITESO. Es una buena analogía y con esto tal vez me gustaría concluir en la pregunta que me hacías. Para tener progresión en el tiempo, para poder avanzar en el tiempo, se necesitan dos cosas. Y es como si fueran dos pies. Un pie es el conocimiento y el otro es la ejecución. Hay gente que solo hace, pero el pie del conocimiento se quedó estancado. ¿Y qué sucede? Giramos en círculos. A la par, hay gente que solo estudia y por ende no sabe lo que verdaderamente se sufre dentro de las organizaciones. Y es difícil avanzar desde esta perspectiva. Mi recomendación y mi conclusión es hacer y continuar aprendiendo para poder combinar ambas, entendiendo el entorno y el contexto empresarial en el que se encuentre cada persona, y estoy seguro que en eso van a poder encontrar las decisiones adecuadas para trascender a futuro. Adrián, te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo. Te agradezco las respuestas tan detalladas y tan, insightful, ¿no? Tan cargadas de conocimiento. Ha sido un absoluto placer. Muchísimas gracias por estar hoy conmigo. Al contrario, Diego, te agradezco mucho. De verdad es un placer para mí compartir contigo
un tema que verdaderamente me apasiona. Esperemos después poder tener la oportunidad de volver a compartir acerca de esto. Que así sea, así la armamos. Gracias, Adrián. Gracias, Diego.